Leyendo despacio el Evangelio, fácilmente vemos que la clave del éxito, tanto en la vida material como en la espiritual, es la oración basada en la fe. Porque si creemos que Dios es nuestro Padre bueno y confiamos en Él, que todo lo puede, entonces todos nuestros problemas se reducen a que acudamos a nuestro Padre para que los solucione. Nuestras oraciones, si estamos unidos a Cristo por la gracia, tienen toda la fuerza de sus méritos. Contamos además con la ayuda e intercesión de nuestra Madre, Madre de Dios, y de los ángeles y santos si les invocamos. Sin embargo, muchas veces acudimos a Dios y Dios no oye nuestras oraciones. De ninguna manera. Nuestra oración siempre es oída. Siempre nos consigue algo bueno. Sí, le pedimos un pan y nos da una torta. Porque nos convendrá más la torta o porque no hemos pedido bien el pan. Muy importantes deben ser las disposiciones para orar bien cuando Jesús tanto nos las inculca. Ante todo, la confianza en Dios, creer en el corazón de Jesús. Después la humildad, pues si nos creemos mucho, ¿por qué pedimos? O si despreciamos a otros y nos tenemos más que ellos. Dios resiste a los soberbios. Hemos de reconocer que todo lo hemos recibido de Dios y a Él someternos en todo, y que además somos pecadores y no merecemos nada. Es verdad que Dios a veces nos probará, como purificación por nuestros pecados y tibiezas, o no querrá concedernos un capricho. Pero la regla general es que nos dará lo que pidamos bien, que quiere dárnoslo, que quiere que se lo pidamos, y para estimularnos a ser constantes en las súplicas, hasta se compara con un juez injusto. Hemos de pedir sin ostentación, en diálogo interior con Dios, dulce huésped de nuestra alma, sin mucha palabrería, como los paganos que creen tienen que decirles a sus dioses lo que necesitan para que ellos lo sepan, y se imaginan que en mucho repetir ciertas fórmulas mágicas obtiene por sí solo lo que piden. Hay que rezar sintiendo lo que se dice. Hemos de pedir lo primero que venga el reino de Dios, pues no hay cosa más grande que dar los hombres gloria a Dios, ni hay cosa que nos pueda hacer más felices. Hemos de pedir cada día el pan que incluye, lo dice Jesús, la comida, el vestido, los bienes materiales. El problema es que muchas veces queremos ser mejores y no podemos. No tenemos fuerzas. Hacemos propósitos y no los cumplimos. Bueno, pues también, y con más razón, si tienes dificultad para guardar la castidad o cualquier otro mandamiento, si no consigues ser humilde, mortificado o hacer oración, si te da pereza, te cuesta privarte de un espectáculo, una conversación, para visitar a un enfermo o retirarte a rezar, si te encuentras en una dificultad y no sabes qué hacer, en todo y siempre acude al corazón de Jesús por medio de Santa María, siguiendo el ejemplo de los santos, y recibirás la deliciosa paz prometida por Cristo, supremo consuelo del alma, y tendrás luz sobrenatural para ver el camino verdadero, lo que has de hacer en medio del confusionismo que te rodee. El Señor habla de una misteriosa presencia suya en medio de los que estén reunidos en su nombre, sean actividades por su reino o en cualquier otra actividad honesta pero consagrada a Él, a su corazón. Es el secreto revelado por Jesús para que sea eficaz nuestra oración en busca del fin común que pretendemos. Este era uno de los puntos fundamentales del movimiento por un mundo mejor que tanto se divulgó por el padre Lombardi. La Iglesia, con razón, al final del Padre Nuestro, reza líbranos del mal, de todo mal. El Evangelio concreta el principal mal, el malo, el demonio. Siempre hemos de recordar su presencia en continuo acecho a nuestro alrededor. Finalmente, y por tanto como te da Dios, más de lo que le pides, no te olvides de darle gracias. Y la mejor manera de darle gracias por lo que nos regala será ofrecerle no solo palabras, sino todo lo nuestro y nuestro esfuerzo para que su nombre sea santificado, que todo el mundo le reconozca, adore y haga su voluntad.
Perdonar a los que nos ofenden. Si vosotros perdonáis a los que os ofenden, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Si tu hermano comete una falta contra ti, repréndele a solas. Si se arrepiente, perdónale. Si no te escucha, llama a 1 o 2 para que por las palabras de 2 o 3 testigos se fallen las causas. Si no quiere oírlos, dilo a la Iglesia, y si tampoco a la Iglesia hace caso, sea para ti como un pagano o publicano. Entonces, acercándose Pedro le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pues el reino de los cielos se parece a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Cuando comenzó le trajeron uno que le debía 10.000 talentos. Y como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido, él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te lo devolveré todo». Se compadeció el Señor de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Al salir el siervo encontró a otro siervo que le debía 100 denarios, y agarrándole le ahogaba diciendo: «Paga lo que me debes». Este, echándose a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te lo devolveré todo». Pero aquel no quiso, sino fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver los compañeros lo que había pasado, lo sintieron mucho, y contaron al Señor todo lo ocurrido. El Señor lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda la deuda cuando me suplicaste. ¿No debías tú haberte compadecido igual de tu compañero como yo me compadecí de ti?» Y airado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Eso hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada cual a su hermano. La norma de medirnos con la misma medida que midamos la aplica Dios en concreto también a lo más trascendental, el perdón de nuestros pecados. Está claro en el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero Jesús lo recalcó una y otra vez. Será cosa que lo pensemos y nos examinemos en este punto. Dificultades para entrar en el reino. Uno le dijo al Señor: ¿Son pocos los que se salvan? Esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque son anchos la puerta y el camino que llevan a la perdición, y muchos entran por ella, pero son estrechos la puerta y el camino que llevan a la vida, y pocos los que la encuentran. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, los que permanezcáis fuera empezaréis a golpearla gritando: «Señor, ábrenos». Pero él os contestará: «No os conozco». Entonces diréis: «Comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. ¿No profetizamos en tu nombre, y hasta arrojamos los demonios, e hicimos muchos milagros en tu nombre?» Él os replicará: «Os aseguro que no os conozco. Apartaos de mí los que obrasteis mal». Guardaos de los falsos profetas, que se presentan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Cada árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no lleve frutos buenos se cortará y echará al fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seáis arrojados fuera. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Raza de víboras, ¿cómo podréis hablar cosas buenas siendo malos? Pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro bueno de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo de su tesoro malo saca cosas malas. Pero os aseguro que en el día del juicio se pedirá cuenta de toda palabra inútil que se haya dicho.
porque por tus palabras te justificarás, y por tus palabras te condenarás. Todo el que viene a mí y escucha mi doctrina y la pone por obra, puede compararse al hombre sensato que para edificar su casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Llovió, hubo una inundación, los vientos azotaron la casa, pero la casa no se hundió porque estaba edificada sobre roca. Por el contrario, quien oye mis palabras y no las cumple, es semejante al hombre que edificó sobre arena. Cuando vinieron las lluvias, las riadas, los vientos, enseguida se cayó la casa y se deshizo. Ahora es moda decir que todos se salvan. Ojalá. Sin embargo, las palabras de Jesús en el Evangelio sugieren más bien todo lo contrario. Y es de tal envergadura esta disyuntiva para cada cual, que Jesús no cesa de advertirnos, porque son legión los que no se preocupan, y sólo gritarán cuando sea demasiado tarde, cuando ya se haya cerrado la puerta. La cuestión es dar frutos buenos, pero es costoso. Es más fácil andar por el camino ancho. Muchos buscan una triste escapatoria, cumplir solo superficialmente la ley de Dios. Ese fue el pecado de los fariseos. Pues, aunque externamente aparezca incluso como apóstol y taumaturgo, si no está edificado sobre roca, si no tiene interiormente las virtudes fundamentales de fe, humildad, verdadero amor de Dios y del prójimo, caerá al embate de las tentaciones, no entrará en el reino de Dios. Hay que prevenirse también contra las más solapadas tentaciones, los lobos con piel de oveja, los falsos profetas, que harán creernos que está bien lo que está mal, lo que siempre estuvo mal, lo que desaprueban los papas y no hicieron los santos. No son palabras inútiles las de una honesta canción o charla, sino las que dañan la caridad o son una pérdida del tiempo que debería aprovecharse mejor. Para ganar el reino. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles de Dios, y entonces retribuirá a cada uno conforme a sus obras. Entonces me avergonzaré del que se haya avergonzado de mí y de mi doctrina. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre Celestial. Y al que me niegue delante de los hombres, yo le desconoceré delante de mi Padre Celestial. ¿Quién de vosotros que tenga un siervo arando con el rebaño, cuando llegue del campo le dirá, entra enseguida y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y sírveme mientras como y bebo, luego comerás y beberás tú? ¿Y dará las gracias al siervo porque hace lo que le manda? De igual manera vosotros, cuando acabéis lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, únicamente hemos hecho lo que debíamos hacer. Los discípulos, que habían discutido entre sí quién era el mayor, le preguntaron. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo cogió junto a sí y les dijo. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último. Os aseguro que si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Quien reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valiera que le ataran al cuello una rueda de molino y lo arrojasen al mar. Que es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien viene el escándalo, ay del mundo por causa de los escándalos. Cuidad de no tener en poco a uno de estos pequeños, pues sabed que sus ángeles en el cielo contemplan de continuo el rostro de mi Padre Celestial, quien no quiere que se pierda ninguno de estos muchachos. A vosotros, que no os llamen maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os llaméis doctores, porque uno solo es vuestro doctor, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Cuando Jesús terminó de hablar, la multitud estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como sus escribas.
Las palabras de Jesús suscitan admiración, y más requieren pensarlas despacio que comentarlas. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Fue el interrogante que en el siglo XVI, y en boca de Íñigo de Loyola, bastó para que el joven navarro Francisco de Javier renunciase en la Universidad de París a todas las ilusiones de fama y dinero y se convirtiera en un pobre misionero por los mares e islas del oriente pagano. Perdió su vida y la ganó espléndida. Es la retribución de Cristo, juez universal. El creer, además de que existe, que Dios es remunerador de buenos y malos, es condición necesaria a todo hombre, incluso a los paganos, para salvarse, según dice San Pablo, Hebreos 11:6. El confesar a Cristo es obligatorio hasta sufrir el martirio. Si te parece que tú no serías capaz de resistir la tortura, ten presente que en esos casos Dios da una fuerza especial a quien la pide. Pero el problema corriente es confesar a Cristo en la familia, en los negocios, con los amigos, empezando por negarte a pecar. En la Biblia, la misma palabra designa servidor y siervo o esclavo. La esclavitud estaba admitida por la ley de Moisés, aunque suavizada, sobre todo para los esclavos hebreos. Jesús hace las comparaciones sin enjuiciarla, pero es su doctrina de dignidad humana e igualdad ante Dios la que ha hecho casi desaparecer la esclavitud en el mundo, la cual otras religiones o filósofos como Aristóteles y Platón no reprobaban. El valor del alma en gracia explica la importancia de la educación cristiana y la gravedad del inducirla al mal, lo que constituye el pecado de escándalo, actividad satánica permanente desde que empezó bajo piel de serpiente en el paraíso. ¿Das escándalo? Escándalo es no sólo la provocación femenina o televisiva. Hay mil formas de escándalo. Cuando damos mal ejemplo al no cumplir nuestras obligaciones con Dios, cuando apoyamos ideologías anticristianas, o hablamos contra el respeto a los padres, a la autoridad, a los superiores. Cuando, como el juez inicuo, no queremos molestarnos en ejercer la autoridad que tengamos en bien de las personas o de la comunidad. Cuando, como los fariseos, predicamos una cosa y hacemos lo contrario, exasperando a quienes nos ven o nos sufren. ¿Cómo en la Iglesia decimos Padre y Maestro y Doctor si Cristo lo prohíbe? Cuando la Iglesia lo hace es que no está mal. En el mismo Nuevo Testamento, inspirado por Dios, San Pablo se llama Padre de los Corintios y Doctor y Maestro de los Gentiles. Esto indica que la intención de Jesús es solamente reprobar lo que hacían los fariseos de querer los títulos como medio de ser ensalzados y servidos. Como Jesús tampoco prohíbe que a los hombres los llamen Padre sus hijos. Cuando dice que a nadie llamemos Padre, se entiende en el sentido reprobado. Son modos de hablar orientales. Instrucción a los apóstoles. Al ver Jesús a las gentes, se le conmovió el corazón porque estaban esquilmadas y abatidas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Llamó el Señor a los 12 y más tarde a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares por donde había de pasar, y les encargó: No vayáis a los gentiles ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, sanad leprosos, arrojad demonios. Dad gratis lo que gratis habéis recibido. No cojáis nada para el camino, ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero en el cinto, ni sandalias, ni tengáis 2 túnicas, pues el obrero merece su sustento. Al entrar en una ciudad o pueblo, informaos qué personas hay honradas y quedaos allí hasta que os vayáis. Cuando entréis en la casa, dad la paz, y si la familia es digna de ésta, vuestra paz descenderá sobre ella. Si no es digna, volverá a vosotros. Y si no os reciben ni escuchan vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad,
y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Os aseguro que será más soportable para Sodoma y Gomorra el día del juicio que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sin doblez, como palomas. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y revolviéndose os destrocen. Tened cuidado con la gente, porque os perseguirán y entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Por mi causa seréis llevados ante los gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los pueblos. Pero cuando os detengan, no os preocupéis qué habéis de decir, ya que entonces se os infundirá lo que tengáis que hablar. No seréis vosotros quienes hablaréis, pues el Espíritu Santo os enseñará lo que debéis decir. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Y vosotros seréis odiados por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, pues os aseguro que no habréis recorrido todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No es el discípulo más que el maestro, ni el siervo más que el Señor. Ya es bastante que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor. Pues si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, ¿cuánto más se lo dirán a los suyos? Pero no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed, en cambio, a quien además de matar, tiene poder para arrojar al infierno alma y cuerpo. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda? Pues ni de uno de ellos se olvida Dios. Y de vosotros, hasta los cabellos de la cabeza están todos contados. Así que no temáis, porque vosotros valéis más que muchos gorriones. El que os escuche a vosotros a mí me escucha, y el que os rechace a vosotros a mí me rechaza, y rechaza a quien me ha enviado. Os aseguro que quien recibe al que yo envío, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Quien acoja a un misionero porque es enviado de Dios, recibirá recompensa de misionero, y quien acoja a una persona porque es santa, recibirá recompensa de santo. Todo el que os dé un vaso de agua porque sois cristianos, os aseguro que no perderá su recompensa. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros. No se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda a continuación hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. A Jesús se le conmueve el corazón viendo el lamentable estado de su pueblo y del mundo. Entonces nos indica la solución. Y nunca ponderaremos bastante toda la trascendencia de esta enseñanza expuesta en 2 comparaciones. El problema es problema de pastores, de segadores, es decir, de apóstoles. Por eso él manda los 12 primeros. Pero ahí somos nosotros los que hemos de pedir con nuestra oración y colaborar con nuestra palabra y ayuda para que haya suficientes buenos sacerdotes. No le demos vueltas. Es palabra de Cristo. Sin ellos, las ovejas irán descarriadas y la mies no será recogida en los graneros de Dios. Parte de las instrucciones de Jesús a los 12 fueron concretas para aquel tiempo, pero aún así, su contenido sustancial es permanente. Ya no se le dirá a nadie que vaya descalzo y sin bastón, o solo con un bastón, como San Lucas dice, y es decir lo mismo, pero sí con igual radicalismo que prescinda de todo lo superfluo, de toda ambición de lucro y ponga su entera confianza en Dios. El apóstol ha de dar ejemplo de pobreza y ésta será riqueza de gracias sobrenaturales sobre su ministerio. El predicador no ha de ser solapado, ni ha de transigir con el mal, pero sí ha de ser prudente, lo cual siempre hay muchos que lo olvidan. Incluso en la primitiva Iglesia, para no echar lo santo a los cerdos, el misterio eucarístico sólo se revelaba a los iniciados, y a los catecúmenos se les despedía de la misa antes de él.
¿Qué quiere decir que los discípulos no habrán recorrido todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre? ¿Y lo de Belcebul? Sí, no está claro. Parece que hasta el fin del mundo habrá ciudades donde reciban a los apóstoles, lo que será siempre motivo de esperanza, aunque el sucesor de Pedro tenga que salir de Roma, como por ejemplo Pío IX o los jesuitas, tan perseguidos siempre. ¿Está de acuerdo con el contexto tan repetido por Jesús de confiar en la providencia que de todo cuida, de las aves y los lirios, y hasta de cada cabello que se lleva el peine? Belcebul, palabra aramea, literalmente es dios de las moscas, pero significaba príncipe de los demonios, Satanás. Respecto del que expulsaba a los demonios en nombre de Jesús, prohibir hacer milagros es absurdo. Sería prohibir a Dios que actúe, pues nadie hace un milagro por sí mismo. Y si Dios los hacía por medio de aquel, sería por su fe, condición precisa para hacer milagros. Además, Dios no escucha a los pecadores, sino a quien hace su voluntad, Juan 9:31. Por tanto, era ya seguidor de Jesús con el deseo. Cuando dice Jesús, el que no está contra nosotros está con nosotros, es lo mismo, dicho al revés, que cuando dice Mateo 12:30, Lucas 11:23, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, no cabe ser neutral en el estar o no con Cristo, en el estar o no en gracia. Si se prueba que uno no está con él, verbi gracia porque no admite el Evangelio, es que está contra él, está en pecado. Pero si se prueba que uno no está contra él, como aquel exorcista, pues hacía milagros, entonces es de los suyos, está en gracia, aunque externamente no se vea. El árbol que no da malos frutos es bueno. Profundo criterio de discreción de espíritus. Exigencia y premio del seguimiento de Cristo. No creáis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino división, ya que se enfrentará el hijo con su padre y la hija con su madre, la nuera con la suegra, y serán los enemigos de uno los de su propia casa. Pues el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame al hijo o a la hija, o a su propia vida más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que quiere construir una torre, no se para primero a calcular los gastos, a ver si tiene para acabarla. No sea que haciendo los cimientos y no pudiendo terminarla, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él diciendo, «Este comenzó a edificar y no pudo concluir». ¿O qué rey en guerra con otro, antes de salir a su encuentro, no se sienta a deliberar si puede salir con 10.000 soldados contra el que le ataca con 20.000? Y si no puede, cuando todavía el otro está lejos, le envía una embajada pidiéndole la paz. Así, todo el que no sea capaz de renunciar a cuanto tenga, no puede ser mi discípulo. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Acercándose un escriba le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. a otro le dijo, Sígueme. Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú vete a predicar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de mi familia. Que el que ha puesto su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y haceos discípulos míos, que yo soy de corazón bueno y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. tomando la palabra Pedro le preguntó, Y nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recompensa tendremos? Os aseguro que a vosotros, los que me habéis seguido, y habéis permanecido conmigo en mis pruebas, os doy el reino, como mi Padre me lo ha dado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y cuando en la resurrección el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
también vosotros os sentaréis en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje su casa o sus hermanos o hermanas, o el padre o la madre o hijos o campos por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en el mundo que ha de venir, la vida eterna. El apóstol tiene que ser prudente, pero con prudencia que no le exime de tomar la cruz y de seguir a Cristo pasando por encima de todo, dejando hasta su familia, aun contra la voluntad de los padres. Todo discípulo de Cristo, para seguirle, ha de renunciar a muchas cosas, especialmente quien abrace la vida religiosa o de perfección. Si no la va a llevar bien, más vale que desista a tiempo, no entrando o saliendo de ella. Pero nunca debemos olvidar que nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de perseverar. Hemos de recibir y pedir las fuerzas de la gracia sobrenatural. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice San Pablo a los Corintios, 1:15-20. ¿Cristo no permite enterrar a los padres y despedirse de la familia? ¿Y qué muertos son los que han de ser enterradores? Para seguir a Cristo no hay que esperar. El que quería enterrar a su padre parece que pedía esperar a que se muriera, pues no tendría sentido si estuviese ya de cuerpo presente. Ni entonces él se encontraría oyendo a Jesús. Los muertos que han de enterrar a otros muertos serán los que no viven según el Evangelio, es decir, el apóstol debe dedicarse íntegramente a su ministerio, la actividad más importante y trascendental. Despedirse de la familia, si se entiende hacer viajes, vivir una temporada inmerso en el mundo, como se suele obligar a los que tienen vocación, es muy peligroso, pues se puede perder la gracia. ¿Cómo se explica que los apóstoles juzgarán a Israel y que los seguidores de Cristo recibirán 100 veces más en casas y familia? San Pablo dice, 1 Corintios 6:2, que los santos juzgarán al mundo. Pues cuando venga Jesucristo como juez universal, los santos se sentarán con él como jueces, no como reos. La retribución del 100 por 1 en esta vida a los seguidores de Cristo, bien lo vemos en la vida religiosa, donde cuanto mejor se cumplen las reglas, más paz y seguridad material se encuentran. Y esto se aplica en su tanto a todo cristiano, retribución análoga a la bienaventuranza de los mansos que poseerán la tierra, más la bendición de la paz de Cristo prometida por él a los suyos. Esta recompensa terrena no excluye las persecuciones en el mundo, pero tengamos muy presente, como nos confirman las vidas de los santos, que ni siquiera las persecuciones son capaces de quitar la alegría y la paz íntima al verdadero seguidor de Jesús. Es promesa de Jesús que Él nos aliviará si acudimos a Él, aceptando y practicando su doctrina. Eso quiere decir la frase usada por los rabinos de tomar el yugo de su maestro. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y lo que sigue, que suele traducirse aprended de mí, no es en el sentido de imitarle, sino de ser sus discípulos, querer que Él nos enseñe, eso a que tanto se niegan. Nos anima asegurándonos no sólo que su yugo es suave y su carga ligera, sino que su corazón es bueno y humilde. Jesús no es un tirano. A los suyos, a los que se le entregan de verdad, les ama con todo su corazón. No les exige más de lo indispensable para su purificación y eterna glorificación, y les colma de cuantas gracias necesitan para que la vida cristiana les resulte suave y los padecimientos ligeros. Pero lo estupendo, lo que nunca hemos de cansarnos de contemplar y creer, es el corazón de Jesús. Corazón tan grande y bueno, como aparece constantemente en el Evangelio, que tanto nos quiere. Sí, sí, que me quiere a mí, a ti, tanto que por mí, por ti, para librarnos del pecado y del infierno, para llevarnos consigo a su eterna felicidad, ha padecido y muerto. Nos ha revelado los secretos insondables de Dios, su buena nueva. Ha instituido los maravillosos sacramentos y se queda en la Eucaristía como amigo inseparable
e insuperable. Amarga queja en las revelaciones de su corazón a Santa Margarita María de Alacoque, las revelaciones privadas más aprobadas por la Iglesia. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha perdonado nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarle su amor, y en agradecimiento no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, lo cual siento más que todo lo que sufrí en la pasión, tanto que, si correspondiesen a mi amor, estimaría en poco todo lo que he hecho por ellos. Pero me duele aún más que se porten así corazones que me están consagrados. Tú, al menos, dame el placer de suplir su ingratitud cuanto puedas. Demos a Jesús, a su corazón, ese placer, consagrándonos a Él en correspondencia a su amor, viviendo para Él, ocupándonos de sus cosas y confiándole las nuestras para que Él se ocupe de ellas y de nosotros, viviendo en todas las circunstancias de la vida su providencia amorosa, su mano paternal que nos las trae o nos pone en ellas, y en este mundo hundido en el pecado universal de ingratitud hacia nuestro Dios y Redentor, a poco que le amemos y consideremos la ingratitud de los hombres, hemos de repararle por ella, uniéndonos en la comunión a Él y asociando nuestros sacrificios, lo que más nos cueste en la vida, a su sacrificio reparador en el Calvario, junto a Santa María.